Buenos días, Freddy, ¿cómo estás? Hola Maya, muy buenas tardes aquí Ah, desde bueno, Colombia. ¿Cómo estás? ¿Bien? bien, aquí ya también son buenas noches. Me imagino. Vale, Freddy, entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestro nuevo protocolo de investigación. Dale, Tú no tienes ni idea de qué se trata, qué vamos a ver, ni qué vamos a preguntar, así que bueno, vamos a comenzar. Ponte cómodo, listo, Maya. Dale. cierra los ojos y voy a contar de 5 a uno y mientras cuento te relajas. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, Freddy, voy a leerte la cita de un libro de un autor que por el momento permanecerá en anonimato. Conéctate con el texto que te leeré a continuación. Para mí, existe solamente el viajar por caminos con corazón, en cualquier camino que pueda tener corazón. Por ahí viajo, y es el único desafío que vale la pena, atravesarlo en toda su longitud. Y por ahí viajo, buscando, buscando sin aliento. Conecta con este texto, Freddy. Ujú. Ahora invita al autor a participar en la sesión. Búscalo. Ya. ¿Cómo lo ves? No físico, sino energía. Muy bien. Ahora voy a leer el siguiente párrafo. Sus enseñanzas fueron como un golpe, que continuó golpeando en mi cabeza hasta que me di cuenta que mi preciosa visión del mundo era solo una construcción basada en todas las posibles rígidas interpretaciones que usaba en mi propia defensa de la percepción pura y maravillosa. Pregúntale al autor, ¿qué quiere decir con percepción pura y maravillosa? A la conexión directa como con la parte esencia, con la parte más sutil. Pregúntale, Freddy, ¿cómo es posible obtenerlo? Lo que hace es como señalarme la mente, el cerebro en sí, la mecánica, cómo la energía y cómo la información fluye a través de él, de una forma amorfa, o sea, sin un ritmo particular, sino siempre cambiante. Luego me señala, por ejemplo, un momento en que se dan como unas ondas concéntricas que vienen desde la parte superior del cerebro hacia abajo, lo que hace sobreentender que la mente es como si se apagara en el momento en que se da este instante. Es cuando la conexión se da porque es una integración. Muy bien. Ahora, Freddy, observa al autor y descríbeme su apariencia física. Lo veo como energía, como un halo de energía, como un haz de energía, pero cuando tú dices en cuanto a su forma física, es un hombre
no muy alto en realidad, o sea, de una estatura media. Lo veo como de cabello negro, con bigote, blanco, vistiendo un traje muy modesto, nada elegante, tampoco nada de lo contrario. Muy bien. Ahora ve su ADN. ¿Cómo lo ves? Cristalino, como cuando ves burbujas de agua, conformado por millones y millones de burbujas, pero es como haciendo alusión a esta sensación como cristalina, como calma. Ujú. ¿Difiere de los demás ADNs humanos? Desde la perspectiva donde lo veo, sí. Mm, ok. Ahora, Freddy, ¿cómo percibes su aspecto psicológico y emocional? El aspecto psicológico solamente es un entendimiento racional, lo cual se encuentra, digamos que en un equilibrio. Me decías cuál otra, ¿Y el emocional? psicológico y el emocional Ujú. se ve es como fluctuante, ¿no? O sea, siempre como, hay veces se va hacia un lado, hacia el otro lado, pero siempre como buscando un equilibrio. Pero nunca va a los extremos, por ejemplo. Ok. Ahora observa su estructura energética. ¿Cómo la ves? Como cuando ves una constelación con diferentes estrellas de diferentes tamaños, así mismo, pero es como si fuera un propio universo. Mm. Ahora, pregúntale dónde está él, en el aquí y ahora. ¿Qué está haciendo? Sonríe y dice, aquí en el ahora. ¿Y qué hace en ese lugar? Dice que al momento de transmitirlo con palabras realmente no habría explicación alguna de poder entender a quien escucha lo que se trata de decir en el estado. Hay que estar ahí para percibirlo. Pero digamos que en algunas palabras que pueden como describir el estado, es la felicidad plena, es ser consciente de la creación misma. Pregúntale a Freddy, ¿qué lo llevó a ese lugar, a esa situación? Su búsqueda interna. Bien. El autor del que estamos hablando es Carlos César Arana Castaneda. Pregúntale si acepta ser canalizado. Sí. Ok. Canalízalo, Freddy. Ujú. Señor Carlos. Hola. Hola, mucho gusto. Gracias por permitirnos realizar esta investigación y hablar con usted directamente. Es un privilegio estar aquí. El privilegio es nuestro. Ahora, quiero hacerte unas preguntas, si estás de acuerdo. Sí. Ok. ¿Por qué nunca quisiste aceptar en público y hablar sobre tu visión de las cosas? Las capas de entendimiento difieren. Las formas en las cuales cada ser humano entiende la información obedece a un estado de conciencia y de conexión. Esas conexiones hay veces son no muy íntimas en realidad, lo que hace que al momento de transmitir cierta información, en algunos momentos atraviesa las capas y conecta con el aspecto que sí escucha, que sí entiende.
pero las otras capas que obedecen a un racionalismo hace que sea difícil, de cierta forma, atravesarlas y por tal entender la información que quise transmitir a través de una mente Mm. racional y al mismo tiempo hacerlo entender dentro de otra mente, porque a estos niveles no se entiende. ¿Te importaría compartir con nosotros los eventos más importantes de tu vida? Podría hablar de los eventos que me sucedieron a nivel personal, no público. Podría hablar de los eventos que obedecieron a mi propio proceso, como en mi búsqueda interna. De eso podría hablarte si es lo que deseas. Si tú gustas hablar de ello, o algo que sea lo más relevante para ti. Lo más relevante es encontrar el sentido de la vida misma sin que la vida misma sea el sentido. Mm. Muy bien. ¿Y qué sucedió en el momento de tu muerte? Lo que es habitual para cada ser humano en un cuerpo físico, la transición de abandonar un traje y la parte energética, entender ese mismo ciclo. En mi caso, cuando se dio el deceso o se dio mi muerte del cuerpo físico, mi parte energética se desprendió de manera plena. Digamos que si colocas mi cuerpo en un sentido horizontal, de esa misma manera fue la salida. Mm. Contemplar, observar mi cuerpo energético, volverlo a recordar. El filtro físico hace que en gran parte esta parte que es más sutil de cierta forma se olvide, entonces es como un nuevo reconocimiento, un nuevo entendimiento donde me encuentro, un nuevo entendimiento de lo que acaba de suceder. Mm. ¿Y a dónde fuiste al momento de fallecer? Me desplacé de manera intuitiva al lugar donde quería ir. ¿Puedes contarnos sobre tu campo de energía? Claro que sí. Mm. Como bien decía de quien a través hablo, es un campo que es un universo como el de cualquier otro ser humano. Cada ser humano a nivel energético es un universo, vinculado con un macro universo, que a la final lo es el todo. Mi campo energético, en particular, con base al entendimiento del desplazamiento físico, creo un nuevo conocimiento y una nueva experiencia impregnado en él, lo que hace que se amplíe, lo que hace que me permita tener acceso, no porque no lo pueda hacer o porque este sea el mecanismo de hacerlo, no, sino que me permite tener un grado mucho más global de entendimiento con respecto a la energía misma de la creación misma. Muchas gracias, Carlos. Ahora, en tus libros hablas de la importancia de la crueldad, entendida como la capacidad de mirarte a ti mismo y al mundo con extrema objetividad. A la luz de esta visión, ¿cómo definirías tu aspecto psicológico y emocional? Son dos caras de una misma moneda. Cuando te refieres en este aspecto, por ejemplo, a lo que es racional y a lo que es emocional, es la vinculación de los dos aspectos que te permite centrarte en un punto en particular, que es el instante mismo. ¿Y qué importancia tiene para ti la crueldad? La crueldad sin que la palabra misma defina de manera literal lo que es ser o crear actos contrarios a una visión en perjuicio de algo o de alguien. Realmente no es así. La crueldad es tener la capacidad de abandonar la percepción física de las cosas. La crueldad misma a la que me refiero es la antítesis misma en la cual se manifiesta el estado sin juicio. Mm. Ahora,
Te haré unas preguntas sobre pensamientos y creencias. Las historias contadas en tus libros, ¿realmente sucedieron? No en su totalidad, algunas fueron creación mía para hacer entender de una manera como más pedagógica, una intención en particular. ¿Y qué enseñanzas están escondidas en tus libros? Una sola ¿Cuál? es la conexión misma de la esencia, el reconocimiento, el autorreconocimiento de quien realmente somos cada uno. Dicho desde tus propias palabras, tu pensamiento podría definirse como el viaje del corazón. ¿Cómo se abraza este camino? Sin pensamiento. ¿Qué es intención para usted? El amor puro manifestado. ¿Cuál es el propósito de la existencia de una vida? Disfrutarla al máximo. ¿Qué cualidades debe desarrollar un ser humano para evolucionar? El autorreconocimiento de su propia esencia. ¿Cómo podemos acceder a las características más esotéricas de nosotros mismos y desarrollar la segunda vista o la capacidad de ver lo invisible? Aquietando la mente sin juicio, en el silencio eterno de la mente. ¿Y cuáles son los medios para realizar esto? El reconocer una mente racional, una mente que nunca para de hablar. Reconocer cuando mente y entenderla como una entidad subjetiva, sin que la entidad sea un ser, como se le podría asociar dentro de la terminología del método que practican ustedes. En sí la mente es un estado, en sí la mente bien utilizada es un gran elemento, pero cuando no estás en la capacidad de aquietarla o de acallarla, se vuelve el todo. Pues ahora que has mencionado esto, ¿cómo ves tú lo que se llama interferencia alienígena y los seres que las ponen en acción? Las interferencias de otros seres que habitan en otras dimensiones obedecen a un campo vulnerable. Ese campo vulnerable es un estado de mente, un estado mental, un estado de constante ruido. Así funciona, es tan simple como eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo se unen físicamente a los humanos estas interferencias alienígenas? En el momento en que se dejan llevar por los extremos emocionales, ahondando en cada uno de ellos, en los momentos en que los juicios embargan el pensamiento mismo, lo cual no permite verte a ti mismo, en los momentos en los cuales te entregas a tu propia ineptitud, en los momentos en los cuales cuando no reconoces tu propio poder. ¿Y por qué lo hacen? Porque es un proceso de experiencia para cada uno. Cada uno está en la capacidad de desarrollar lo que a sí mismo desea a nivel energético y físico. Las capacidades están implícitas en cualquier ser. La única diferencia es que cada uno decide vivir un nivel de experiencia en particular. Sería contradictorio a nuestro entender el hecho de que teniendo su propia capacidad tengan que utilizar o depender de la capacidad energética de otro. Pero como siempre aquí estamos hablando de la lógica mental, lo que no te permite ver las cosas con objetividad, sin que la objetividad exista. ¿Alguna vez tú has experimentado alguna de este tipo de interferencia? Por supuesto que sí, hace mucho tiempo. ¿Y cómo hiciste para deshacerte de ellos? Primero, el reconocimiento de que algo no está bien dentro de la experiencia misma. Algo te lo dice, lo puedes en algunas ocasiones percibir. Los grados de proporción de entendimiento y de percepción varían dependiendo del grado de conciencia de cada uno. En mi caso particular, comencé a percibir algo que no correspondía a mí, que no estaba en mí, pero que estaba ahí.
algo que no me dejaba trascender, algo que no podía explicar, algo que se encontraba, algo escurridizo, incluso fantasmagórico. Poco a poco fui siendo consciente de que era ajeno a mí, no era yo. Y durante un proceso largo, dentro del espacio-tiempo de la Tierra, lo fui entendiendo hasta por mí mismo tomar la determinación de terminar aquel momento, experiencia. Muy bien. ¿Y consideras que la hipnosis es una herramienta válida para la investigación interna? Sí, siempre y cuando el trabajo interno de quien se somete a la misma lo haga a conciencia. Algunos pretenden que esto sea un mecanismo dentro del cual permita saltar su propio proceso, pero en realidad los procesos son necesarios. Qué tan largos, qué tan cortos, depende del grado de conciencia de cada cual, del propio espacio que determina su existencia y su permanencia aquí o en otra capa de densidad. Muy bien. ¿Y qué opinas sobre el método Calogero-Grifasi? Hago la lectura. En este caso es un método apropiado. Es un método que de cierta forma difiere de los anteriores, que eran un poco más rígidos en entendimiento de las otras posibilidades energéticas. Los métodos anteriores, sin que quiera generalizar, muchos de ellos se enfocan en aspectos puramente racionales de entendimiento desde la lógica mental, pero se pierde una gran proporción de lo que puede afectar a una persona en particular en estado energético o físico. Este método del que tú hablas es una forma dentro de la cual cada persona es capaz de ser consciente de su propia realidad energética. Es como una especie de atajo, dentro de lo cual permite enterarse de lo que sucede, sin que el atajo se convierta en atajo. En realidad es una forma de una persona enterarse, como cuando un paciente va donde el médico se hace una radiografía y se entiende qué es lo que sucede a nivel físico. La persona es consciente de la enfermedad, es consciente del proceso a llevar. Este mismo ejemplo aplicaría al estado energético dentro del cual el método en sí lo desarrolla, por lo cual es apropiado, pero siempre es simplemente un camino. A la final es un pequeño paso, que no quiere decir que sea importante, al referirme que sea pequeño. Realmente la trascendencia del efecto mismo de una sesión de hipnosis con este tipo de método tiene trascendencia es en el autorreconocimiento de quien la realiza y el trabajo que conlleva y la responsabilidad que conlleva en el estado posterior a la sesión misma y en los días que transcurren y en los instantes que transcurren. Muy bien. ¿Te gustaría dejar un mensaje para compartir con la humanidad? Sí, ¿Cuál? claro que sí. Cuando la mente se aquieta, cuando la mente está calma, es el verdadero camino hacia el interior donde todo es, donde toda la información está, donde todo lo que se quiere ser está, donde todo lo que se quiere crear es, donde la felicidad misma es. Contra esto no hay absolutamente nada. Muchas gracias, señor Castaneda. A ti. Déjame con Freddy. Freddy, Hola. desconecta. Hola, Maya. ¿Cómo te sientes, Freddy? Bien. Muy bien. Entonces, desconecta de Carlos y prepárate para regresar. Ok. Voy a contar de 1 a 3 y cuando diga 3 abrirás los ojos completamente desconectado. 1. Desconecta de todo y de todo, Freddy. Limpia por completo tu campo energético. Cualquier información o energía que no te pertenezca, la eliminas. 2. Estabiliza tu campo energético, sintiéndote muy bien, fuerte, relajado, feliz. Y
3. Cuando estés listo, Freddy, abre los ojos. Freddy. Hola Maya. Hola, Freddy, ¿qué tal? Bien, muy agradable. Sí, interesante este tipo de investigación, diferente, pero Sí, interesante. sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Freddy, por ser nuestros ojos, oídos y parlante en esta investigación. Un gusto, Maya, como siempre un placer. Gracias por el momento. Gracias a ti. Entonces nos vemos a la próxima. Claro que sí. Chao. Chao, Maya. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres.
Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza.
Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación.
I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.